tecnologías apropiadas. Dentro de las tecnologías que están maduras, dentro del almacenamiento de energía, pues están los que el gráfico este tan bonito que les mostré, básicamente de sistemas de bombeo, donde lo que se hace es almacenar agua para que cuando haya una necesidad se pueda turbinar, pero pues eso tiene algunas restricciones medioambientales porque de cierta manera tendremos que inundar una región considerable de terreno y eso podría cambiar los microclimas, desplazar especies endémicas, por eso creo que están por acá los medioambientalistas y bueno, todas esas cosas que normalmente no nos gustan, pero que a veces pues hay que mirar alguna relación costo-beneficio, pero bueno, hay restricciones y la verdad es que aparece la situación. Y bueno, pues hay que mirar cuáles son las tecnologías que pueden ser, las tecnologías de almacenamiento que puedan ser interesantes y se tienen que explorar. Entonces, dentro de esa exploración de alternativas, pues aparece las que acá tenemos en esta diapositiva. Entonces hay de diferente tipo, pues hay mecánicas, electromecánicas, eléctricas, termoquímicas, químicas y termales, y por eso resalté un poco la presencia de varias personas, de varias ingenierías o de varios grupos de conocimiento, porque resulta que esto se vuelve interdisciplinario y eso es muy importante. Entonces, dentro de las mecánicas pues está el bombeo de agua, aire comprimido, almacenamiento en elementos que tienen una fuerte inercia como los flywheel, en electroquímicas con baterías diferentes tipos de baterías, elementos solares o hidrógeno solar, químicas como células de hidrógeno, térmicas como almacenamiento por calentamiento, ahí en eso hay varias cosas, y eléctrica pues básicamente por supercapacitores y superconductores. Yo me voy a centrar en los superconductores. A nivel de comparación, pues básicamente esto es un estudio para el Reino Unido. Entonces en ese estudio del Reino Unido básicamente lo que miraban era pues cuál era la capacidad relativa, la capacidad nominal y cuál era el tiempo de descarga a esa capacidad nominal, y entonces eran algunas tecnologías versus algunos retos que se tenían en el año 2015 en el Reino Unido, United Kingdom. Entonces, pues aquí en esto aparecían algunos retos y esos retos están ubicados en cuánto necesitamos de potencia y cuánto necesitamos de duración de esa fuente, y pues aquí en esto habían algunas tecnologías maduras y habían algunas tecnologías demo. Para el caso de nosotros, que es lo que vamos a analizar un poco acá, el almacenamiento por superconducción magnética, almacenamiento eléctrico, pues básicamente son tecnologías que tienen una pequeña potencia, bueno, de 1 kilovatio tal vez a 100 kilovatios hora de energía, y pues tienen una duración o la capacidad de almacenamiento, pues cuando se va a hacer una descarga de ese elemento, pues es tal vez de algunos minutos, ¿cierto? Entonces podemos entregar una cierta cantidad de potencia durante cierto tiempo, y por eso aparecen acá algunos valores de energía. A partir de eso, pues también se han hecho bastantes estudios sobre cómo ha avanzado pues toda esta temática, y se ve que, por ejemplo, acá en almacenamiento de energía, en términos generales, en aire comprimido, en renovable, en fuente renovable y almacenamiento de energía, bueno, en general son temas todos relacionados, y se ve que básicamente pues hay un incremento en el número de estudios que se están realizando en esas temáticas. ¿Por qué hay un incremento? Porque es lo que viene. Tenemos la necesidad de ahorrar y también podemos ahorrar en el sector eléctrico, entonces quería presentar un poco esa gráfica asociada a eso. Y las aplicaciones potenciales, pues básicamente pues se muestran acá en esto en toda la cadena. El cliente, en distribución, en transmisión y en generación convencional y en generación renovable. Ahí hay muchas aplicaciones en términos generales de todas las fuentes de almacenamiento de energía. No voy a entrar en detalle porque quiero hablar más bien del almacenamiento magnético, que es una fuente que tiene algunas limitaciones particulares. Bueno, entonces el elemento por superconducción pues básicamente contiene 3 elementos, que es una bobina superconductora, un elemento de acondicionamiento de potencia, una bobina superconductora, un elemento de acondicionamiento de potencia y un sistema de refrigeración. Vamos a ver cómo funciona eso. Básicamente eso funciona de la siguiente manera. Funciona para almacenar energía, entonces este elemento acondicionador de potencia básicamente toma energía de la red y esa energía es almacenada en una bobina mediante un campo magnético, ¿cierto? En términos generales, cuando ya está cargada esa bobina, ya se llega al campo magnético máximo, entonces se entra en un modo de cortocircuito
donde ese elemento simplemente va a tener un flujo de corriente aquí en esto pues sin ninguna pérdida. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué no se pierde la energía? Entonces aparece aquí en esto la situación, dice, pues cuando la corriente pasa a través de la bobina, pues la energía eléctrica almacenada ahí en eso puede ser disipada en la resistencia. Sin embargo, si esa bobina se hace con un elemento superconductor, entonces ese elemento superconductor va a tener una resistencia casi que despreciable, una resistencia muy baja, y entonces pues vamos a tener una resistencia muy cercana a cero, y entonces la energía puede almacenarse casi sin pérdidas. Pero ¿cómo se hace para tener ese elemento superconductor? Pues para tener ese elemento superconductor tengo que devolverme, y entonces los elementos que se han desarrollado hoy día pues básicamente son superconductores y tienen un sistema de refrigeración y los baja a una temperatura más baja que la temperatura crítica de superconducción. Denle un codazo ahí a Edison para que se despierte, que está mal ambiente en eso. Bueno, listo. Entonces básicamente es así. Entonces por eso se necesita de un elemento asociado ahí a la superconducción. Entonces básicamente el SMES, los comentarios chéveres porque todos se despiertan para que uno no lo boletee ahí desde acá, pero bueno, listo. Entonces a partir de ahí pues el SMS almacena energía eléctrica en forma de un campo magnético en una bobina superconductora, y la bobina superconductora necesita ser enfriada por algún medio. Esa teoría pues resulta ser bastante interesante, pero aparecen 7 proyectos que la mayoría son proyectos de demostración, y son proyectos que están instalados en Estados Unidos, 2, este es un proyecto que se está instalando, este ya es un proyecto que se lleva en el norte de Wisconsin. En Alemania hay 2 proyectos, otro proyecto en Corea y 2 proyectos en Japón, que tienen algunas potencias significativas que ahí van a quedar las presentaciones y bueno, las mencionarán. Y básicamente esas bobinas superconductoras pues se clasifican en 2 grupos. El primer grupo es una bobina de baja temperatura, y el segundo grupo es una bobina de alta temperatura. ¿Cuál es la diferencia de las dos? Pues la temperatura, ¿cierto? Pero lo que pasa es que nosotros necesitamos enfriar ese elemento. Entonces una bobina de alta temperatura de superconducción pues implica que la temperatura a la cual tengo que enfriar el elemento pues no es tan baja como la de baja temperatura, entonces eso reduce un poco el esfuerzo energético del enfriamiento de esa bobina. Entonces pues aquí en esto los mostramos, de todas maneras no son valores tan bajos como uno quisiera, pero los de alta temperatura pues son más o menos menos 203 grados centígrados, mientras que los de baja temperatura pues hay que hacer un esfuerzo adicional como con 65 grados centígrados más de enfriamiento, lo cual pues consume energía. Entonces los de baja temperatura pues son más maduros y comercialmente disponibles, pero se supone que se tiene que mirar hacia los de alta temperatura porque eventualmente pues serían mejores, pero pues hace falta el desarrollo de materiales. Entonces ahí en eso tenemos un poco, lástima que no estén los de física, pero el desarrollo de materiales ahí en eso pues es bastante importante. Esa es una de las limitaciones. Bueno, como características entonces se tiene que hay una relativa alta densidad de potencia que se puede entregar, es decir, que con un elemento relativamente pequeño puedo almacenar una gran cantidad de potencia, una rápida respuesta en el tiempo, porque no lo terminé de mostrar, pues básicamente cuando va a ser el proceso de descarga es que aquí en esto no hay pérdidas, pues entonces queda almacenada la energía en forma de campo magnético, y cuando se requiera, pues entonces aquí en esto con un convertidor en un modo invertor, no es inversor, pues básicamente va a entregar la energía a la red. Entonces pues tiene una respuesta alta en el tiempo, rápidamente obtiene una descarga total, eso podría ser conveniente o no, pero pues yo puedo disponer de toda la energía en un periodo muy corto de tiempo. Tiene una alta eficiencia del sistema completo, entre 95 y 98, bueno, hay varios números por ahí en eso, es una tecnología que se está estudiando, algunos hablan de entre 85 y 90, bueno, hay varios números por ahí, yo coloqué el que encontré del 2015, y tiene un largo tiempo de vida. Básicamente se dice que no se va a deteriorar porque lo que hace es cargar y descargar, y en principio la
bobina superconductora no tendría ningún problema. De pronto el convertidor podría tener algún problema o la unidad de almacenamiento, pero comparado con un esquema de baterías, pues obviamente tiene una capacidad de cargarse completamente y descargarse casi que con ningún problema, o sea que tiene una muy poca degradación como aparece ahí. ¿Cuáles son los problemas? Pues los problemas es que hay un alto costo de capital. Aquí en esto estamos hablando de $10.000 por kilovatio hora, básicamente $7.200 por kilovatio, eso a datos del 2005, entonces pues eso es un problema. Tiene, a pesar de que nosotros decimos que no tiene pérdidas, pues sí se puede descargar eventualmente, entonces digamos que durante el día hay una descarga aproximadamente del 10 al 15%, son problemas en los que se están trabajando. Se dice que tiene un impacto negativo muy fuerte porque va a cambiar el entorno circundante con los altos campos magnéticos que van a aparecer ahí, puede tener inducciones en algún elemento por ahí que vaya uno pasando alrededor de una cosa de esa y de pronto queda con el reloj allá engarzado y bueno, y quién sabe qué más, pero bueno, listo, entonces, pues, para los que utilizan piercing, ¿no? Pero bueno, pues, y lo otro es que ante unas pequeñas variaciones de temperatura, pues puede causar grandes pérdidas de energía, pequeñas variaciones en el enfriador, o sea, un daño en el sistema de refrigeración puede causar grandes pérdidas de energía, entonces pues hay algunos elementos que hay que considerar y esas son las cosas que se están trabajando actualmente. Y pues básicamente ellos permiten el almacenamiento durante cortos tiempos y pues pueden entregar energía a elementos que necesiten de un suplemento de energía rápido de grandes cantidades de energía en un corto tiempo. Y básicamente, pues, ¿en qué está la investigación? En reducir los costos y, pues, básicamente desde el punto de vista este numeral 2, está básicamente el desarrollar los materiales de alta temperatura, para tener menos costos en el sistema de enfriamiento y pues también que esos materiales sean menos sensibles a variaciones de la temperatura. Y aquí en esto hay algunas comparaciones que aparecen también, pues digamos acá está la energía, la densidad de energía y la densidad de potencia, entonces ellos tienen pues una alta densidad de potencia, digamos comparados con otros elementos, no tan alta como un supercapacitor o un capacitor normal, y pues la densidad de energía es relativamente baja comparada con otras soluciones. Y aparte de eso, pues la potencia específica en vatios sobre kilogramo y la energía específica en vatios sobre kilogramo, pues también lo sitúan un poco por acá y eso pues ayudará a desarrollar o a determinar para qué aplicaciones sirve y para qué aplicaciones no sirve. Por ejemplo, eso nos serviría para guardar energía durante un periodo de tiempo para utilizarla, por ejemplo, 20 años después, o un año después, o 6 meses después. Claramente eso no sirve. Sirve para guardar grandes cantidades de energía durante corto periodo de tiempo. Y una de las capacidades es que se puede descargar muy rápido. Y pues básicamente entonces acá en esto se tiene un poco la potencia nominal y la capacidad de energía nominal. Acá en esto tenemos un eje energético, acá en esto tenemos un eje de potencia y acá perpendicular hay unos tiempos que son los tiempos de descarga. Entonces, para este caso, pues los SMS, aquí en esto hay diferentes aplicaciones, esto se saca básicamente de diferentes estudios porque es una tecnología relativamente nueva, nos dicen que los tiempos de descarga pues básicamente están por acá, entre 1 segundo y 1 minuto, y las capacidades energéticas actuales pues básicamente estarían por ahí entre 1 kilovatio hora y más o menos 100 kilovatios hora y entre 100 kilovatios de potencia nominal y 10 megavatios. Básicamente lo que se puede mencionar. Bueno, esa es un poco la introducción a los SMS. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones? Pues las aplicaciones tienen que estar asociadas a las capacidades de almacenamiento de energía que se tiene. Entonces, pues básicamente, ¿cuándo son útiles los SMS? Pues básicamente es un elemento que actúa muy rápido y pues entonces puede entregar la potencia rápidamente. Es un elemento portátil. El tema de densidad allá pues era pues se fueron los de civil, ya me preocupa, pero bueno, entonces los estudiantes que trabajan conmigo son los que no me pueden ir, sobre todo los que hacen buen no veía, pero bueno, entonces pueden ser situados casi que en cualquier lugar, tiene un elemento con una relativamente alta densidad de potencia, entonces puede ser portable, se puede ubicar en cualquier sitio y eso es una situación interesante. Oscar nos hablaba un poco de la localización de los PMUs para mirar un poco la situación de estimar adecuadamente un poco
el estado del sistema, y cuando uno localiza los elementos que le pueden ayudar a resolver los problemas, pues también es otro problema que se resuelve más o menos de la misma forma, pero lo que va es a tratar de poner las soluciones al tema anterior. Entonces este tiene esa ventaja, que uno, por ejemplo, no puede situar una hidroeléctrica donde se le antoje. Digamos, si se la dejan construir, tendría que colocarla donde la situación hidrológica y la situación geográfica lo permita. Esto pues es un elemento portable. Está bonita, Sarita. Puede ser usada para control de potencia activa y potencia reactiva, y pues en teoría para cortos periodos de tiempo la pérdida de potencia es bastante pequeña. Algunas aplicaciones están en esa tabla, pero pues las voy a mencionar aquí en esto. La integración de renovables. Pues la integración de renovables pues básicamente están asociadas que la mayoría de esas renovables pues dependen un poco del recurso, y el recurso en términos generales, el energético primario, es variable. Entonces si yo quiero integrar las renovables pues me toca darle una fuente de energía adicional para que el cliente o el usuario de esa energía o el sistema no vea un energético que está variando muchísimo, sino que si yo le puedo entregar rápidamente una compensación a las pérdidas en la salida del renovable, pues eso lo hará mucho más fácil de integrar. Y entonces pues eso es lo que se habla ahí, que pues la generación renovable por definición es intermitente, entonces pues básicamente puede servir de respaldo, puede estabilizar o puede suavizar un poco las curvas energéticas de esa generación. Entonces ahí aparece. Algunos elementos especialmente de sistemas de generación renovable, pues son muy sensibles a valores bajos de tensión, a excursiones de tensión en el sistema que están alimentando cuando esa tensión se baja mucho. Entonces se necesita pues básicamente tener un elemento que tenga una alta potencia y una velocidad alta para responder y compensar y evitar malos o funcionamientos inadecuados en estos sistemas de generación renovable. Entonces es una situación parecida a la anterior, pero en este caso el problema es más de la fuente de generación renovable, que podría eventualmente alguno de esos elementos no funcionar muy bien cuando en la red se comienzan a experimentar bajas tensiones. Entonces es como una forma de mantener esa fuente de generación renovable activa y disponible. La estabilidad transitoria, pues la estabilidad transitoria no la mencionó Oscar, mencionó fue la estabilidad de tensión, pero pues básicamente dio una visión bastante general que permite que esta diapositiva pues sea más fácilmente entendida gracias al comentario. Entonces básicamente cuando hay una gran perturbación en el sistema de potencia, hay una gran perturbación, pues podría pensarse como una falla, que aquí en esto pues es una falla trifásica en el sistema de potencia. Entonces básicamente en el sistema de potencia lo que puede ocurrir pues serían tres cosas. Aquí en esto pues viene el sistema de potencia operando, está entregando una potencia activa o está fluyendo una potencia activa, vamos acá en este generador, este es simplemente, como decía Antonio, una caricatura. Entonces aquí en esto viene una potencia activa, pero después cuando hay un cortocircuito pues hay una fluctuación en la potencia que se está entregando, que está pasando por la línea, y entonces hay una caída fuerte. Y luego pues actúan las protecciones, y cuando actúan las protecciones el sistema va a pasar a un nuevo estado de operación, y en ese tránsito a un nuevo estado de operación pues podrían ocurrir cualquiera de estas tres líneas. Digamos, esta línea pues punteada roja pues diría el sistema no volvió a su estado de operación anterior, sino se quedó por acá en una situación de baja estabilidad transitoria. Podría estar aquí en esta línea naranja, digamos, que se conoce como baja estabilidad dinámica, porque quedó oscilando alrededor de un punto de operación, entonces aparecen las famosas oscilaciones de potencia, o podría llegar por acá básicamente casi que a un punto estable. Entonces eso podría ocurrir pues de alguna manera. Entonces la habilidad que tiene el sistema de potencia para mantener el sincronismo es pues básicamente lo que se conoce como la estabilidad transitoria, pues mantener el sincronismo luego de una perturbación, y pues eso puede causar desviación del ángulo del rotor o pérdida del sincronismo del sistema. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema de almacenamiento magnético? Magnético en superconductores, pues que rápidamente puede entregar potencia activa y reactiva con el sistema de potencia, y pues podrían ayudar. Sin embargo, ahí en eso aparecen dos problemas que se mantienen, y uno de los problemas es que en una situación como esas el SMS podría no absorber
la cantidad suficiente de energía para volver a entregársela. ¿Por qué? Porque puede experimentar caídas de tensión, él entrega un poco la potencia que se requiere, pero si se mantiene un poco la necesidad de alta cantidad de potencia, pues él no podría volver a entregar más porque necesitó recargarse. Entonces ahí aparece una dinámica que yo entrego, que el SMS le entrega al sistema de potencia una cantidad de potencia, pero pues puede ser que no sea necesaria, entonces luego él va a necesitar recargarse para seguirle entregando más. Pero bueno, ahí hay una dinámica que se tiene que analizar y eso es uno de los problemas. Y pues lo otro, por eso mencionaba un poco el trabajo de Oscar con la localización de los PMUs. Acá también hay un problema de localización donde se puede ubicar eso de una mejor manera. Entonces es un aspecto interesante que se debe considerar. La estabilidad de tensión, Oscar ya la mencionó, pues básicamente la estabilidad de tensión pues se analiza con estas curvas que pues terminan siendo características para los que trabajan con esas temáticas. Entonces pues son unas curvas donde una curva nos muestra las características del sistema, cuál es la excursión de las características del sistema, y otra curva nos muestra cuál es la característica de carga, y pues cuando se intersecta la característica de carga con la característica del sistema, pues aparece simplemente un punto de operación. Entonces pues como nos comentaba Oscar, pues una situación de inestabilidad de tensión ocurre cuando hay una pérdida grande de generación o cuando hay una línea fuertemente cargada, y eso ocasiona que haya una potencia reactiva inferior a la requerida para mantener un poco el perfil de tensión requerido en algún punto, y es un problema local, como Oscar lo mencionó. Entonces, pues básicamente, ¿qué es lo que hace el SMS? Pues lo mismo que ha venido haciendo siempre. Pues lo que ha venido haciendo siempre es entregar potencia activa y potencia reactiva. Eventualmente en este caso se requeriría más potencia reactiva simultáneamente para mirar a ver si puede compensar con potencia activa la pérdida de generación y con potencia activa con potencia reactiva un poco la necesidad de transferencia desde lugares remotos de esa potencia reactiva. Hay varias aproximaciones, hay varios estudios, no tantos como uno quisiera, pero bueno, aquí en esto pues nos muestra ya un poco con más circuitos, sobre todo para la gente de ingeniería eléctrica, que da vergüenza no mostrarles un circuito. Entonces pues aquí en esto pues hay un inductor, aquí en esto hay elementos de acondicionamiento, y aquí en esto pues este es el convertidor. El convertidor pues en este caso tiene dos módulos, un módulo que llega a una conexión delta, un módulo que llega a una conexión Y, y por el otro lado está en el lado de AC es una conexión Y. Y pues simplemente acá hay un sistema de potencia que tiene instalados pues dos SMS arbitrariamente puestos. Profesor Antonio, no lo hicimos óptimamente, era una caricatura. Entonces pues básicamente acá ¿cuál es la situación? Pues para ejemplificar, básicamente con el SMS pues nosotros podríamos controlar básicamente dos ángulos, y a partir de ese control de dos ángulos pues podríamos compensar de forma independiente la potencia activa y la potencia reactiva. Entonces, pues cuando nosotros podemos hacer eso casi que a nuestro antojo y teniendo una reserva de energía rápida, pues podríamos llegar a alguna situación de compensación, y esa es fundamentalmente la idea. Entonces, acá hay un gráfico, este gráfico pues lo tomé con el permiso del autor del artículo, no soy yo. Entonces, aquí en esto se ve la velocidad, cómo cambia la velocidad de una máquina, la máquina 1, cómo cambia la tensión y cómo cambia el ángulo del rotor ante una situación de perturbación. Y pues básicamente luego se muestra qué es lo que pasa cuando hay un sistema con un acondicionamiento de señal y una inyección de potencia activa y reactiva. Entonces pues lo esperable es que siempre haya una excursión un poco más adecuada. Acá tal vez uno podría pensar, bueno, pero la tensión de todas maneras está variando de alguna manera. Entonces pues son cosas que se deben revisar. Para amortiguar oscilaciones de baja frecuencia también hay algunas aproximaciones. Normalmente para amortiguar las oscilaciones de baja frecuencia lo que se utiliza es un estabilizador de potencia, un PSS, pero pues básicamente el estabilizador de potencia es adecuado para amortiguar oscilaciones de modo local. Oscilaciones de modo local pues están asociadas a oscilaciones que se presenten en un área del sistema de potencia, pero cuando se han definido, cuando hay algunas distancias considerables entre dos o varias áreas, pues podrían aparecer oscilaciones donde la potencia activa de pronto fluye hacia este lado y después la potencia activa fluye hacia este lado. En términos generales, la potencia activa siempre lo hemos visto de nuestros cursos, que fluye desde el nodo de envío hasta el nodo de recibo, que
se mantiene en una situación operativa, pero cuando hay oscilaciones, son oscilaciones de relativamente baja frecuencia, que hace que hay alguna parte de potencia que vaya y venga y pues es una situación relativamente normal. Entonces el estabilizador de potencia, el PSS, pues podría amortiguar oscilaciones en modo local, pero no en modo interárea. Entonces aquí en esto también hay algunas pruebas donde se muestra en una situación con un compensador SMS, pues básicamente miremos acá la potencia activa, pues básicamente la potencia activa, si no tiene ningún tipo de compensación, pues estaría un poco oscilando acá, como se ve en la curva azul, y pues si tiene algún tipo de compensación, básicamente debido a este elemento que tiene por dentro un SMS, pues se amortigua de una manera más fácil. Eso pues para mostrar algunas aplicaciones, y pues básicamente también se puede mejorar la estabilidad de potencia. La gráfica que ustedes tienen a la derecha, pues un poco lo que ya se había explicado de los márgenes de estabilidad, y aunque ya se mencionó acá en este salón, el hecho de que haya un buen perfil de tensión no implica que estemos que estemos lejos de una situación de inestabilidad, y el hecho de que haya bajas tensiones tampoco implica que estemos muy cerca de una situación de inestabilidad. Pues digamos, en este artículo, en este trabajo, lo que se hacía era pues mostrar cómo a partir de la ubicación estratégica de PMU, de sistemas de almacenamiento magnético de energía, de SMS, pues básicamente el sistema sin esos elementos pues son los que tienen estas líneas un poco más vino tinto, que tenían unos perfiles de tensión iguales o más bajos que cuando se colocaba un sistema SMS. Entonces se ve que se mejora el perfil de tensión. Vuelvo y repito, hay que mirar en realidad si a partir de ese mejoramiento del perfil de tensión en realidad se mejora la estabilidad de tensión. No hay una relación directa en el tema, bueno, sí hay una relación, pero no es concluyente, mejor. Bueno, también se puede tener regulación de tensión, control y regulación de tensión. También se puede evitar la fluctuación de la red. Voy un poco más rápido dado el tiempo. Y pues una aplicación que resulta interesante sobre todo para los usuarios finales, si uno lo ve en los cursos de calidad de la potencia, pues es la utilización de elementos de almacenamiento de energía magnética en las unidades UPS. En las unidades UPS, que fundamentalmente sirven para proteger algunos equipos de media o baja potencia, dependiendo del dinero que haya, básicamente ante huecos de tensión, ante microcortes, que son eventos de muy corta duración, pero que requieran alguna cantidad de energía, normalmente no mucha, pero pues bueno, se requiere un elemento que responda muy rápido, y estos podrían ser interesantes. Y pues como ocurren cada día, pues entonces el elemento estaría cargando y descargando, pero como tiene muy poca degradación, eso es importante. Bueno, aprovechando que no he visto a nadie más dormido, entonces vamos a dar ya las conclusiones finales. Entonces, las conclusiones, pues hay un amplio rango de elementos tecnológicos, y hay algunos que pueden servir para una cosa y algunos que pueden servir para otra. En términos generales, lo que se busca es una combinación de las diferentes aproximaciones para poder resolver problemas de corto tiempo, como los SMS, y problemas de largo tiempo, por ejemplo, el almacenamiento por bombeo de agua, que podría resolver tal vez algunas situaciones como la que recientemente vivimos en Colombia. El problema que existe actualmente es que las tecnologías pues actualmente no tienen un costo que permitan pensar en una inversión industrial, en una inversión de un capital para colocarlos a nivel industrial o a nivel de utility o a nivel de país, y pues que la tecnología no es tan madura, y entonces pues se requiere muchísima más investigación que desarrollar. Y pues obviamente en conjunto con lo anterior, pues el capital y el costo de capital y el costo de mantenimiento pues pueden ser prohibitivos para la situación actual. Entonces pues cerramos aquí con el maestro, que nos dice que hay que seguir haciendo lo que estamos haciendo aunque no sepamos qué estamos haciendo, y que pues básicamente nos toca continuar investigando porque parece que es una situación o es una oportunidad que puede aparecer ahí. Y pues los retos continúan, los retos son tecnológicos y los retos son de investigación, y por eso es que decía que me situaba un poco en las locuras de Alejandro, porque esto, si bien es cierto, les mostré 5 prototipos, ninguno de ellos es un prototipo completamente desarrollado, tiene pruebas concluyentes. Muy gentiles. Si hay preguntas, con mucho gusto. María Victoria, por favor.
No, si hay preguntas creo que tenemos como hasta las 6, ¿cierto? Lo chévere, la última charla es que le invitan a uno a carnes. Ah, ya cerraron carnes, ¿cierto? Ah. Si la mujer lo deja a uno, claramente. Ya fue. Ahí está. Uy, qué susto. Estratégicamente ubicada. Atrás ya el jefe y todo no la ve. Bueno, no sé si haya preguntas. La verdad es que la exposición es un poco abierta de temáticas generales. Hay unos trabajos que se están realizando ahí con los Sebastianes y con otros estudiantes que están participando en toda esta temática. Las investigaciones que estamos haciendo pues, son investigaciones que se están desarrollando en el ámbito de la simulación. Como ustedes vieron, pues es costoso tener este tipo de elementos, bueno, que se pudieran tener un poco para menos energía y utilizar el congelador de la casa para refrigerar la bobina. Lo malo es que hay que sacar lo poco que cae en el congelador, pero bueno, entonces había alguna situación. Jaime iba a preguntar algo. Señor. ¿Hay alguna estimación de cuánto podría entrar de energía comercialmente? Pues la verdad es que por acá hay algunos costos poco atractivos, tal vez por acá en esta diapositiva. Entonces, el tema digamos, de la descarga diaria de energía del 10 al 15%, está un poco asociado con problemas de temperatura, problemas del sistema de refrigeración, que ahí hay que invertir energía para ese sistema de refrigeración. Entonces, el desarrollo está muy del lado de los desarrolladores de materiales para desarrollar las bobinas de alta temperatura, y en principio pues las bobinas de alta temperatura decíamos que era como de menos 200 grados, ojalá que llegaran a 0 grados con elementos superconductores, pero sabemos que es una situación difícil. Yo no me aventuraría a dar alguna cosa porque la verdad es de la parte de los físicos y no conozco al detalle. Al momento hay siete elementos de estos, de los cuales 4 pertenecen a laboratorios de universidades y otros 3 son elementos de demostración que todavía no están tan cercanos. Pero hay que nosotros como personas del tema universitario y como investigadores, pues tenemos que estar al tanto de ese tipo de tecnologías porque de pronto llegan, ¿cierto? Ustedes saben, todos los que son casados saben que pues, uno tiene que estar pendiente porque de pronto llegan, ¿cierto? Entonces, tiene que estar atento a eso, entonces uno tiene que investigar porque pues llega a la universidad de los niños y todas esas cosas, ¿no? Entonces hay que seguir investigando. Muy gentiles, gracias. Muchas gracias al ingeniero Juan José Mora por su intervención. Muchas gracias a ustedes por venir, a todos los conferencistas por compartirnos su conocimiento. Gracias a los patrocinadores, ABB, Intercolombia, Siemens, Isagem, General Electric, CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina. Gracias a los organizadores, el Consejo Mundial de Energía Colombia y la Universidad Tecnológica de Pereira. Recuerden que a sus correos les va a llegar el certificado y las memorias del evento. Gracias por venir.